soy cantor completo, pero quiero contestar a don Nico al recitar al revés el alfabeto. Con Z pongo zurrón, con la Y se escribe yerto, y seguro es un acierto poner con X en non. Con V pongo violón, usía con un respeto, también cumplo con mi objeto. En el año 2016, nuestro país perdió a una gran peruana, una mujer que dignificó la carrera artística, sobre todo las danzas y la música del Perú. Ella fue musicóloga, escritora, cantante, compositora. Su nombre, Chalena Vázquez. Tal vez ese nombre no nos suene mucho y por eso hoy día vamos a hacer un recorrido por su obra para que ustedes la conozcan y la valoren. Todos los que conocieron a Chalena y a su obra supieron, fueron testigos del inmenso amor que ella tuvo por nuestro país. Chalena además fue una gran amiga de este programa. Se le convocó muchas veces para que compartiera sus conocimientos con nosotros. Así que hoy queremos rendirle un homenaje. Estoy en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Chalena fue una suerte de integradora de las diferentes vertientes culturales y musicales del Perú. En Chalena veo una mujer íntegra y una mujer que ha acumulado una sabiduría extraordinaria y que no la dejó en ella, la compartió, la ordenó, la sistematizó, la grabó. La vida de Chalena es un ejemplo en muchos sentidos, ¿no? Es un ejemplo de lo que puede hacerse cuando hay esta pasión y este conocimiento manifiesto por la música, por la cultura popular en general. Anoche soñé con duendes que tocaban el cajón. Rosa Elena Vázquez Rodríguez, nuestra querida Chalena Vázquez, nació en 1950 en el pueblo de Jívito, muy cerca a Sullana, en el departamento de Piura. Su padre era oriundo de ese lugar y conoció a su madre cuando ella llegó desde Sullana a enseñar hasta Jívito, porque era profesora. Canta la luna, la rosa en su espina canta. Ella atribuía mucho su forma de ser a ese origen piurano, ¿no? Y contaba muchas cosas de su padre, de los valores, ¿no? que ella había aprendido. Una cosa muy importante en ella era la verdad, ¿no? Era una persona que tenía mucha preocupación por siempre tener la honestidad y la verdad, ¿no? O sea, tener una posición que no tenga segundas lecturas. Se canta el agua, quemándose canta el fuego y en la fuente. Era una mujer que no podía estar quieta. Incluso en los momentos en los que aparentemente estaba descansando se ponía a tejer, ¿no? Entonces era muy frecuente verla con su bolso en el taxi o en reuniones incluso, y ella estaba tejiendo, prestando atención, pero siempre haciendo cosas. Y ella decía, citaba a su mamá, ¿no? A doña Fornarina, que fue una maestra de escuela, y la citaba, decía que la mamá le había enseñado a que descansar era cambiar de una actividad a otra, ¿no? Eso era descansar. Chalena era la tercera de 5 hermanos y Jívito siempre fue para ella un lugar entrañable. Ella disfrutaba mucho del contacto con la naturaleza, de caminar descalza, de observar a los árboles, a los algarrobos.
Justamente en el algarrobo hace su nido el chilalo, un ave que ama la libertad y que cuando la enjaulan ya no canta más. Sobre el chilalo, Chalena compuso un hermoso tondero. Chilalo no canta más y solo busca la muerte. No lo encierres en la jaula si quieres que cante siempre. Si quieres que cante siempre, no lo encierres en la jaula. Chalena nace en Sullana y crece a las afueras de Sullana, en Jívito, en un caserío, que es como tantos pueblos que están a lo largo de la Panamericana y las carreteras del Perú, ¿no? Chalena nunca dejó de ser una niña jugando de pie descalzo en el arenal, y ella tenía esa relación con el campo. Chalena estudió en el colegio de las Hermanas Carmelitas en Sullana. Su mamá, que era maestra, siempre les inculcó el hábito de la lectura a sus hijos. Una amiga de su madre trabajaba en la biblioteca municipal de Sullana y en el verano Chalena se llevaba a casa a leer todo lo que quería. Los Miserables de Víctor Hugo la impactó muchísimo, además de Ciro Alegría y, por supuesto, Arguedas. Con sus patitas. Su madre bailaba marinera y su padre siempre escuchaba Radio Nacional, pero también algunas emisoras extranjeras, sobre todo de Colombia y Ecuador. Contaba Chalena que una noche escuchó en la radio al cantautor folclórico argentino Atahualpa Yupanqui y quedó maravillada, deslumbrada. Por eso, más adelante, musicalizó sus versos, pero con estilo de vals peruano, con guitarra y con cajón. Mi abuelo en un momento llegó a pasar películas de Gardel en una máquina de cine proyectándolas para el pueblo también. Entonces la radio llegaba a todas partes. Claro, imagínate, si llegaba la de la BBC y la de Cuba, la de Ecuador definitivamente. Y ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Como vemos, la música siempre estuvo en casa. Un día, su abuela consiguió un piano de ocasión y su hermana mayor hasta llegó a recibir clases. Chalena, mientras tanto, solo miraba y escuchaba. Cuando terminó la secundaria, Chalena se fue a Trujillo e ingresó al conservatorio. Pero para contentar a sus padres, que no querían que estudie música, siguió la carrera de Ciencias Económicas durante 3 años. Mis abuelos le cuestionaron mucho el dedicarse a la música. Mi abuelo siempre decía, ahí va uno con su lámpara cuando veía un músico pasando con una guitarra. Y le decían, pero Chalenita, tú no te vas a cargar el piano al hombro. Luego de abandonar la universidad en Trujillo, viajó a Lima en 1970 e ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Estudió piano, dirección coral, canto y también siguió cursos de arte, sociología y antropología en las universidades de San Marcos y Católica. Sus primeros trabajos fueron como cantante en el Coro Nacional y como profesora de piano. En el conservatorio estudió un taller de investigación musical con el maestro César Bolaños y allí se introdujo en la etnomusicología, es decir, en el estudio de nuestra música de tradición oral, la que no está escrita. Este siempre fue uno de sus grandes intereses. Por eso, cuando fue directora de investigación en la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, impulsó el proyecto del Atlas de los Instrumentos Musicales del Perú. Para ello, involucró al Museo Nacional de Arqueología, que ya tenía una importante base de datos de instrumentos musicales arqueológicos. Entonces, hubo como una especie de simbiosis entre el museo y la Escuela de Folclor para gestar un proyecto muy importante que se llamó el proyecto Huayllaquepa, que fue el registro catalogación y experimentación con 2000 instrumentos musicales que están en los depósitos de este museo. Entonces se estableció un equipo de trabajo integrado por un arqueólogo, por músicos,
por un musicólogo, y quien lideraba este proyecto era ella, ¿no? Ella era la gestora, ella era quien logró, digamos, los presupuestos, se estableció un convenio en aquella época, era el INC, no era el Ministerio de Cultura, para poder desarrollar este proyecto, en el que se montó un estudio de grabación dentro del museo, ya que las piezas son muy delicadas, y con este equipo de trabajo se inició el registro de estas piezas. Este proyecto es inédito porque nunca se ha realizado en ningún lugar por lo menos de Sudamérica. Cuando estaba en el conservatorio, se presentó a una beca y junto a 2 amigos que estudiaban con ella, viajaron a Venezuela, al Instituto de Etnomusicología y Folclore, el INIDEF. Allí concluyó la carrera de etnomusicología y folclorología. Entonces esa fue Chalena, que siguió trabajando mientras estudiaba en Venezuela, y ella en ese momento propone hacer una tesis como una historia sociomusical del festejo, ¿no? Entonces ella le pregunta a Nicomedes Santa Cruz, y él le dice de que el festejo es una construcción escénica desarrollada por la familia Vázquez, y que en realidad las tradiciones afro de la población esclavizada estaban más bien ligadas a las prácticas de la danza de negritos y las payas en el Carmen. Entonces ella en Venezuela, al finalizar esos estudios, su tesis la hace sobre esa práctica afro, ¿no? Sobre la práctica de la población negra, la práctica musical de la población negra en el Perú. Entonces, con lo que ella finaliza sus estudios en Venezuela, es que postula al premio Casa de las Américas, que es el premio más importante de musicología en América Latina, y lo continúa haciendo, y ella gana la primera edición. Sonrisa, con R pongo romper, con Q se pone querer y con P digo paliza. 1979 fue un año importante para la carrera de Chalena Vázquez porque ganó el premio Casa de las Américas otorgado en Cuba. Como sabemos, en ese entonces Cuba estaba a la vanguardia del arte y la cultura en el continente. Al premio se presentaban trabajos inéditos en historiografía musical, música tradicional y folclórica latinoamericana. Chalena lo ganó por un trabajo denominado La práctica musical de la población negra en el Perú, Danza de Negritos del Carmen. Ese trabajo fue publicado 3 años después en Cuba. Ella tenía solamente 29 años. De mi país no será ningún desliz poner con el lavar, con la K kilometrar y con J Jeremías le respondo en este día a don. Y ese libro tiene una importancia fundamental en el entendimiento de qué es lo afroperuano, de qué es lo afrodescendiente, de cómo se construye una historia nacional, de cuáles son las representaciones públicas que tenemos acerca de lo afro. Una muestra del amor que Chalena sentía por nuestra música afro es el festejo que compuso en homenaje a Eusebio Sirio Castillo, ese extraordinario percusionista y bailarín afroperuano, más conocido como Pititi. De vuelta al Perú, Chalena asistió a un congreso en el Cusco y allí conoció a César Riveros, con quien contrajo matrimonio y quien se convertiría en el padre de sus 2 hijos, César Camilo y Carlos Ernesto Calín. Con ambos, Chalena tuvo una relación muy intensa. A ellos les inculcó el amor por lo nuestro y, por supuesto, por la música. Cuando mi hermano y yo nos introducimos en la escena subterránea, en el punk, en escuchar otras músicas, el ska, el reggae, ella comienza a disfrutar mucho de los mensajes, ¿no? Incluso, o sea, en realidad, en algún momento de nuestro desarrollo, ella es quien me da Nirvana para que yo escuche rock, ¿no? Y ella ayudó a mucha gente. Chalena nos brindó las facilidades para que el que era su estudio pasara a ser una sala de ensayo que también era
nuestro cuarto, y se transformaba en sala de ensayo la gran mayoría del tiempo, y ahí se realizaron varios discos. Ahí he ensayado desde Leucemia hasta Eutanasia. Un regalo con ternura de semilla azul celeste, aroma de manzanilla. Y quiero hacerle un regalo con ternura de semilla azul celeste, aroma de manzanilla. En el Cusco, Chalena investigó acerca de las danzas en la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo. Pero no solo se centró en las danzas, sino también en la organización de la fiesta, las coreografías, la música. Y como ella misma le dijo en una entrevista al periodista Eloy Jauregui, para comprender la música había que comprender las danzas. Y para comprender las danzas había que llegar a la agricultura, a la ganadería, a la cosmovisión andina. Entonces Chalena lo que hizo fue sistematizar cada una de las danzas, llegando un poco más allá de la musicología y pasando a la coreología, y a partir de eso también a la búsqueda con el sentido histórico y el sentido agrario, porque en las danzas, en las coreografías de las danzas, en los personajes, se están desarrollando muchas más cosas que las artes compartimentadas en el sentido occidental. Entonces ella nos hablaba del taqui. El taqui, que como palabra, como vocablo quechua, a veces se entiende como danza, otras veces como música, y en este caso era la unión de las diversas artes en personajes que tienen vestuarios, que tienen un desarrollo plástico, que tienen una narrativa, que tienen una coreografía, que son la unidad básica comunicativa de todas las danzas del sistema de fiestas del Perú. Entonces, esa modalidad arquetípica de medio de comunicación originario, prehispánico, es lo que Chalena investiga en las danzas de Paucartambo, que es un libro que hasta ahora se mantiene inédito y que esperamos publicar en los próximos años. En el Cusco, Chalena tuvo contacto con el grupo de teatro Yuyachcani, con quien colaboraría en varias puestas en escena. Entonces, llegamos al Cusco, un evento grande, muchos grupos de teatro, y nuestra necesidad justamente en la línea de investigación nos hizo llegar hasta el proyecto que dirigía Chalena Vázquez con su esposo en aquel entonces, César Riveros, y sus pequeños hijos que ahora ya están grandes y que son músicos también ahora, ¿no? Entonces ella estaba abocada en un trabajo de investigación sobre la expresión musical y sobre todo lo que es la denominación de la armonía, ¿no? De la armonía y de la musicalidad en las danzas de la fiesta de Paucartambo. Se realiza todos los años en Paucartambo la fiesta de la Virgen del Carmen. Es imposible de negarme. Es imposible de negarme. Y nos enteramos de que Chalena había hecho un trabajo a propósito de los danzantes, de las comparsas de esta fiesta tradicional. Entonces para mí personalmente fue una sorpresa gratísima, ¿no? Saber de que ella hubiera hecho esto, porque yo tenía la idea, el prejuicio de que ella más bien se abocaba solamente a las investigaciones de la música criolla, principalmente. Entonces de pronto
fue abrir un espectro interesantísimo y comprobar que ella era una mujer bastante amplia en su percepción de la diversidad cultural que hay en el país. Entonces ella nos permitió de pronto hurgar cada vez más en el lado íntimo, en el lado público, en el lado privado, en el lado sanador que tienen estos danzantes, ¿no? Y ella permanece pues siempre en nuestra memoria. El año 88, también cuando estuvimos estrenando nuestro espectáculo Contra el Viento, también tuvimos una relación con ella, ¿no? A nivel musical, a nivel de los instrumentos autóctonos. Y entonces Chalena nos empieza a hablar del trabajo coral, de los ayataquis, de la música colonial cusqueña, de cómo el arpa, el violín y el pampapiano son instrumentos con los cuales el indígena se los apodera y los cholifica y los incorpora a su música, ¿no? Los cantos sagrados de los incas, las investigaciones del padre Lira, donde también hay voz y pampapiano, y nos habla por primera vez del Hanak Pacha, que es un himno religioso, una pieza en quechua, la más antigua pieza coral quechua que se encuentra. Entonces nosotros decidimos aprender el Hanak Pacha. Como vemos, la relación de Chalena con los Yuyach fue entrañable. Y Chale ha sido una de las personas que nos ha acompañado en diferentes momentos de nuestras creaciones y que siempre los elementos que ella nos ha compartido nos han ayudado y nos ha compartido ese espíritu de ella, ¿no? Del amor profundo a nuestras culturas ancestrales. En el Cusco, Chalena también conoció al cantante y estudioso de nuestra cultura andina, Leo Casas. La conocí en Cusco cuando trabajaba en una ONG que ayudaba a los campesinos a recuperar justamente su cultura, sus tradiciones y revalorar la lengua. Entonces recopilaban cuentos, mitos, leyendas en quechua. Grababan, por ejemplo, concursos de adivinanzas que hay en las comunidades y, por supuesto, las canciones, ¿no? Y también hacían asesoría para la producción y la comercialización de forma colectiva, ¿no? Para mejorar la producción y los ingresos de los campesinos. Entonces, Chalena hacía la parte cultural con la gente de eso, de la afirmación de la cultura a través de la música, el canto, los cuentos, etc. En 1987, cuando nuestro país y sobre todo Huamanga, en Ayacucho, se encontraban fuertemente azotados por el terrorismo, Chalena Vázquez y Abilio Vergara viajaron hasta esa localidad para hacer un estudio integral sobre el carnaval ayacuchano. Se trataba de un análisis literario y musical de la organización del carnaval, las comparsas, transcripción de textos en quechua, análisis de partituras, etc. En 1988, ese estudio fue publicado con el nombre de Chayraj, Carnaval Ayacuchano. Se fue a investigar Ayacucho en años muy difíciles de la violencia política, de la violencia armada. Publicó el libro Chayraj sobre el carnaval ayacuchano, donde nos muestra cómo ese carnaval históricamente ha recogido las pulsiones de lo cotidiano, ¿no? Y cómo el quechua es el vehículo a través del cual se expresan esos sentires, esas disconformidades, pero también esas ironías, ¿no? El pueblo
ayacuchano expresa en esos carnavales también con humor, ¿no?, el dolor de la injusticia, ya de los desaparecidos que en ese momento estaban ocurriendo dramáticamente en esta parte del país. Todo eso lo muestra Chalena en su libro Chayraj. Esa tradición oral potente del pueblo hizo que, pues, que Chalena es considerada prácticamente nacionalizada ayacuchana. Chalena Vázquez era ferviente admiradora de los grandes compositores de nuestra música criolla, como Felipe Pingulo, por supuesto. Ella quería siempre que las generaciones más jóvenes se acercaran a la música de ellos para nutrirse con su sabiduría. Maestros como Pepe Villalobos, como Adolfo Celada, como Manuel Acosta Ojeda estaban entre sus preferidos para difundir su obra. De hecho, ella fue promotora del disco que grabó Adolfo Celada, el primer disco como solista que él grabó cuando tenía ya 90 años. Adolfo Celada, el maestro Adolfo, ha grabado con un sinnúmero de artistas, especialmente del criollismo, pero no había grabado un disco él solo. Entonces Chalena lo lleva a la sala de grabación y produce a través de Semduc un disco en donde aparece, pues, el canto y la guitarra extraordinaria del maestro. Y otra cosa interesante allí es que ella impulsa que la Escuela de Folclore desarrolle biografías o estos estudios que se llaman historias de vida, ¿no? Convencida como estaba de que no había suficiente material y suficiente reconocimiento valorativo, ¿no?, sobre la obra de diversos maestros de la cultura peruana, especialmente en el tema de música y danzas, ¿no? Andando voy en busca de la ingrata que fue todita mi ilusión. Fue truncada por los sentimientos falaces de aquella mujer. No quiero... La artista Victoria Villalobos, hija del gran compositor criollo Pepe Villalobos, recuerda la forma como conoció a Chalena. A Chalena la conocí en Santiago de Chile, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ahí la conocí a Chalena porque ella viajaba a dictar clases sobre la música peruana, la música andina, la música costeña. Entonces, en una de esas exposiciones, en la sala Segers, me acerco a ella y me presento, soy Victoria Villalobos. Ah, Villalobos, tú debes ser hija de don Pepe Villalobos Cabero. Sí, maestra, un placer conocerla. Y ese fue el comienzo de nuestra amistad. Victoria resalta el respeto y la gratitud que profesaba Chalena por los clásicos de nuestra música popular. Entonces nosotros tenemos que mamar de ellos para poder nosotros seguir transmitiendo, es lo que decía ella, ¿no? Entonces tenemos que tenerle un gran respeto, son los maestros.
¿Por qué no aprovechan los músicos de ir a entrevistarlos, de ir a conversar con ellos, de tocar con ellos, hacer música con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué lo desaprovechan? Eso era siempre su mensaje de ella, ¿no? Para los jóvenes. En 1990, en coautoría con Abilio Vergara y como homenaje al gran compositor ayacuchano Ranulfo Fuentes, Chalena Vázquez publicó el libro Ranulfo, el hombre. Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. Con la ayuda de varios amigos músicos, Chalena Vázquez grabó 4 discos que son muestra de la diversidad musical de nuestro país. Valses, marineras, huaynos, yarabíes son parte de los géneros de los temas que pueblan estas grabaciones. Estos discos fueron Canción Clandestina, Tonadas al Pie de la Soledad, Sirena y Cantares del Duende. Este último, Cantares del Duende, fue dedicado a sus padres y a Jívito, ese pueblo de Sullana donde ella pasó una feliz infancia junto a sus hermanos. Chalena desarrolló una labor como compositora muy interesante, además, porque siendo investigadora tanto de música de la costa como de la música andina, ella compuso en los géneros que iba estudiando. Entonces hizo tondero, hizo marinera limeña, hizo marinera norteña, hizo carnaval, hizo huayno ayacuchano, hizo huayno puneño, en fin, hizo danza habanera. Lo de Chalena ha sido muy intenso, grabó algunos discos, yo tuve el privilegio de ser guitarrista de algunos de estos discos, otro lo hicimos con Tito Manrique, con otros músicos. Peina peinando su trenza, diga mi flor en qué piensa. Chalena musicalizó poemas de poetas peruanos como Alberto Alarcón, así como también los versos del argentino Atahualpa Yupanqui que tienen que ver con el algarrobo. Además, le puso música al poema del gran Arturo Corcuera llamado Canto a la Tierra. Chalena Vázquez, como podría suponerse, fue una gran admiradora de la obra de José María Arguedas. De jovencita, ella leyó el libro de cuentos Agua y desde entonces se convirtió en una voraz lectora de todo lo que escribió el autor de Los Ríos Profundos. Ella analizó sus grabaciones en quechua y la inclusión de fragmentos de música y danza en su obra literaria. Esto le permitió adentrarse en la estética andina. Estamos hablando de un conocimiento científico en la tradición oral, en la cual reconocemos la energía del sonido de la luz, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, Chalena revisa diversas obras literarias de Arguedas, sabiendo que él en su conciencia antropológica y vivencia personal está incorporando estos elementos en diversos momentos de la narración. Entonces, ella tiene un libro llamado Zumbailiu, del cual dejó listos varios capítulos y que tenemos que finalizar de editar, en donde explora esas reflexiones, en donde Arguedas hace llegar a la población que habla este castellano acerca de conocimientos profundos que están en el Runasimi. Entonces, esos fundamentos de nuestros pueblos originarios pueden ser las bases para entender una musicología andina. Podríamos ver la obra de Chalena Vázquez como una continuación de la de José María Arguedas en el rescate del patrimonio cultural de nuestros pueblos. Ambos, además, compartieron una inmensa sensibilidad social. Corazón de almendra, salvita canela. Una mujer que amaba profundamente el país. Su relación con esta gran diversidad del país, yo creo que podría decirte un poco lo que decía Arguedas. Arguedas diría que todo hombre no embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias. Y yo creo que Chalena vivía feliz todas las patrias.
¿no? O sea, su acercamiento a la música afroperuana, su profundización en la música andina, cuando se fue a vivir al Cusco. Ella es de la costa norte, sus composiciones de música para niños, para jóvenes, el conocimiento y el interés que tiene de visitar las fiestas tradicionales, su relación de amistad, respeto y aprendizaje con los músicos, hombres y mujeres de música tradicional, ¿no? El registro que ella ha hecho, las investigaciones. Pachamama, Padre Espacio, Padre... Chalena tuvo la virtud de ser muy amiga de las personas, de la gente, y estableció puentes con distintos sectores. Ella hizo alternar a la gente de la música, del criollismo afroperuano, con la gente andina, con la gente amazónica. No tuvo un sesgo en ese sentido. Ella consideraba que era importante el Perú, en el que Arguedas había creído que era el Perú de todas las sangres. Y yo creo que ella alentó con su vida esa comunidad de espíritus y de culturas. Pachamama, Pachamama, yo te canto con amor por la vida, por el tiempo, el misterio de tu voz, y recibe en tu regazo una bella, hermosa flor, y recibe en tu regazo una bella, hermosa flor. Chalena fue una persona muy generosa. Siempre estaba dispuesta a dar una mano a los músicos que necesitaban un empujón para concretar sus proyectos. Sí, o sea, Chalena fue determinante en la carrera de los cholos, de alguna forma, porque ella nos indujo a grabar, nos llevó prácticamente de las orejas al estudio de grabación. Ella misma fue que nos llevó a la sala de grabación, ella pagó la grabación, el primer disco, obviamente después le devolvimos, pero de alguna manera hizo que nuestro trabajo se conozca un poco más. Junto con el grupo Los Cholos, Chalena popularizó una de sus composiciones más entrañables, Cerquita del Corazón, un huayno ayacuchano que paseó por varios escenarios del mundo. El tema emblemático de ella para mí es Cerquita del Corazón, que habla la historia de un charanguista que iba paseando, ¿no?, con su charango debajo del poncho en momentos de elevada violencia política en el Perú. Hablo de los años 80. Y al cruzarse con una patrulla armada, nuestro paisano es interceptado, y como tenía un bulto debajo del poncho pensaron que era un arma. Entonces le dispararon a matar y lo mataron efectivamente. Entonces cuando van a levantar el poncho encuentran un charango acribillado por las balas como el pecho de nuestro paisano. Entonces de alguna manera esto fue una suerte de afirmación de la verdad histórica de lo que pasó, ¿no? Esta canción que es hermosísima. Abrigaba su charango murmurando una canción, abrigaba su charango. Ella ha sido una persona muy generosa. Su generosidad la hemos conocido quienes hemos estado cerca de ella, pero también personas que han pasado circunstancialmente. Por ejemplo, había muchos jóvenes que necesitaban datos sobre el zapateo afroperuano, o sobre las afinaciones del charango, o sobre el origen de una danza, y Chalena ha sido siempre una puerta abierta, una persona que con su generosidad
ha brindado información, conocimientos con mucha paciencia. Ella, por ejemplo, se acercó a don Andrés Vargas Pineo, que es un personaje que es invidente y que toca su quena siempre acá en Las Begonias, en San Isidro, en la puerta de un centro comercial, ¿no? Y se gana la vida así. Entonces ella se enteró que este señor era un gran compositor y lo llevó a las clases de la Universidad Católica, a la Escuela Abierta del CEMDUC, para que dé algunas charlas sobre la quenilla, la forma de componer música selvática. Entonces muchas de las músicas, por ejemplo, que nuestros hijos bailan en las escuelas, en los colegios, son composiciones de don Andrés, ¿no? Por ejemplo, hay un tema muy conocido que se llama Alegría en la Selva. Y paradójicamente, pues él sufre una suerte de abandono, pero Chalena tuvo la visión de llevarlo y hacer de alguna manera de que la música selvática también se conozca acá en Lima y en el Perú. Durante muchos años, Chalena Vázquez fue directora del CEMDUC, el Centro de Música y Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Allí ella se encargó de organizar las actividades del elenco de la universidad, la escuela abierta y los proyectos especiales, como los que desde los años 90 llevan arte a los centros penitenciarios y organizan talleres en las aldeas infantiles. Además de una enorme sensibilidad artística, ella tuvo también una gran sensibilidad social. Decía que el arte nos hace mejores personas. Y eso es cierto. El arte nos hace mejores personas. En el Centro de Música y Danzas, en el CEMDUC, hemos trabajado como desde el año 2001 más o menos. Yo sigo trabajando en el CEMDUC y bueno, ahí hemos desarrollado el trabajo que es básicamente con los estudiantes, el trabajo de difusión, el trabajo pedagógico. La rosa en su espina canta, canta el madero en la cuna. La presencia de Chalena es fundamental para el quehacer de esta comunidad de jóvenes estudiantes. Yo pienso que lo que ella ha desarrollado como directora de CEMDUC ha marcado una huella muy profunda en estos jóvenes que ahora son profesionales, muchos de ellos. Y de esa misma manera en la Escuela de Folclore, donde ella fue directora de investigación durante algunos años. Canta, canta el pájaro, canta el pez en pleno vuelo. Pensando en el proceso de reconciliación, Chalena, junto con nuevamente la Universidad Católica, llevaron a las cárceles en Chorrillos y al penal en Castro Castro talleres, primero para las presas y luego para los policías también, porque justamente la idea era integrarse a una visión de nación, ¿no? Colectiva, ¿no? A partir de la práctica artística tender nuevos lazos, nuevas posibilidades y también brindar la continuidad de esperanza y formación de las personas. Como hemos visto a lo largo del programa, Chalena Vázquez estuvo involucrada en todo lo que tenía que ver con nuestra música. Trabajó y apoyó a diversas instituciones, desde universidades y escuelas de folclore hasta ministerios como el de Cultura, pasando por TV Perú y Radio Nacional, por supuesto. Era habitual verla por las oficinas de producción del Canal 7, hablando con entusiasmo de alguno de sus nuevos hallazgos musicales.
Para ella, nuestra música, así como nuestra cultura, era un todo que no se podía fraccionar. Porque ella abrió sus ojos, abrió su espíritu con una acuciosidad, con una decisión y con una pasión, se puede decir, ¿no? Con una pasión, una devoción y un respeto, un genuino interés de desentrañar lo más profundo de un verso, de una canción, de una melodía, de un ritmo. Porque todo eso es parte de los mecanismos de expresión de un pueblo oprimido, sojuzgado durante siglos. Y esa es su forma de mostrarse al mundo y de alimentar, digamos, no solamente su ilusión de reconquistar su dignidad, su alegría, el bienestar material, la causa. El mundo andino, en su cosmovisión, es de carácter holístico, global. No se puede separar el trabajo de la chacra del arte, la vida de la muerte, la enfermedad, etc. No es como en la cultura occidental, que todo está fragmentado. Todo está interrelacionado, está entretejido, está imbricado, y eso es lo que expresa la música, el canto y la danza. Eso es lo que Chalena hizo con mucha acuciosidad, con una perseverancia impresionante y con una inquietud auténtica de desentrañar en su mayor riqueza posible y en su mayor profundidad todo esto a través del canto, la música y la danza. Con sus patitas expertas hace su nido de barro, chilala con su chilala, sí, en el algarrobo. Con sus patitas expertas hace su nido de barro, chilala con su chilala, sí, en el algarrobo. Chalena dijo alguna vez: no he hecho las cosas para ser reconocida. Ella no creía en las medallas. De hecho, una vez rechazó una y dijo que eran un saludo a la bandera y que en la práctica no se protegía al artista. Ella recibía con cariño y gratitud el reconocimiento de las personas, un aplauso sincero, o cuando, por ejemplo, le decían: mira, Chale, esa canción la estamos bailando con los niños en nuestra escuela. Eso sí le gustaba, ese instante que para ella era la vida, esa gota dentro de ese inmenso mar. Llévale este mensaje, paloma blanca, al ser que quiero, que la vida es solo un instante, la vida es solo un instante, que la vida es solo un instante, una gota en inmenso mar. Si se conoce bien un lenguaje, sabes cómo hacer poesía con él. Eso lo dijo Chalena. Y también dijo que desde tiempos remotos los peruanos hemos sabido crear y recrear nuestra música y nuestras danzas, haciéndolas más contemporáneas, más modernas. Está bueno recibir influencias, por supuesto, incorporarlas, pero sin perder nuestra particularidad, nuestra singularidad, aquello que nos distingue. Espero que hayan disfrutado de este programa conociendo a esta gran peruana, Chalena Vázquez. Nos vemos en la próxima. Vámonos a navegar, pedacito de la orilla, cabalgando sobre el mar. Caballito de Totora, vámonos a navegar, pedacito de la orilla, cabalgando sobre el mar. Compartiendo la tristeza, nos podemos ayudar y uniremos nuestras manos para así mejor cantar. De Totora es mi caballo, de Totora sobre el mar, pedacito de la orilla, abriendo surco en la mar. De Totora es mi caballo, de Totora sobre el mar, pedacito